Andrew Collins había pasado años dominando el control. Cada decisión en su vida era calculada, cada movimiento planeado con precisión. Pero en el lapso de una sola noche, todo lo que creía saber le fue arrebatado. Comenzó como un simple acto de amabilidad, comprando osos de peluche para 2 niñas pequeñas en una juguetería. No esperaba nada a cambio, ni le dio un segundo pensamiento. Pero luego su madre se dio la vuelta y en un solo latido, todo su mundo se vino abajo. Porque las niñas no eran solo extrañas, eran sus hijas. Y él nunca había sabido que existían. Andrew Collins había pasado todo el día en reuniones consecutivas, negociando acuerdos y revisando contratos, apenas deteniéndose el tiempo suficiente para tomar un respiro. Su vida era un flujo constante de números, estrategias y decisiones corporativas, y así era exactamente como le gustaba. Prosperaba con el control, con la precisión, con saber exactamente cuál sería el siguiente paso. Pero al llegar la noche, algo dentro de él le dijo que necesitaba un descanso. No el tipo de descanso que implicaba restaurantes caros o eventos de negocios, sino algo más simple. Fue así como se encontró entrando en una pequeña juguetería, del tipo en el que no había entrado desde su propia infancia. En el momento en que entró, fue recibido por el suave tintineo del timbre de la puerta y el aroma a plástico nuevo y tela de felpa. Los estantes estaban llenos de juguetes coloridos, desde animales de peluche hasta figuras de acción, juegos de mesa y muñecas. Ni siquiera sabía por dónde empezar. No era el tipo de hombre que compraba juguetes. Pero ese mismo día, su socio de negocios había mencionado casualmente el cumpleaños de su hija y por alguna razón Andrew había decidido elegir algo él mismo en lugar de simplemente enviar a un asistente. Tal vez fue un intento de hacer algo un poco más personal, o tal vez solo necesitaba despejar su mente. Pero de cualquier manera, allí estaba él, caminando sin rumbo por un pasillo, sintiéndose completamente fuera de su elemento. Mientras recorría los estantes, su atención fue captada por las suaves voces de 2 niñas pequeñas que estaban a unos pocos metros de distancia. Eran idénticas, cabello rubio, ojos azul brillante, vestidas con vestidos blancos a juego, sus pequeños dedos agarrando osos de peluche mientras los inspeccionaban de cerca. Parecían tener alrededor de 5 años, sus voces llenas de emoción mientras comparaban los juguetes en sus manos. «Este es más lindo», dijo una de ellas, abrazando un oso de peluche blanco contra su pecho. «No, este es mejor», insistió la otra, sosteniendo uno marrón. Andrew no estaba seguro de por qué se detuvo a observarlas, pero algo en su entusiasmo lo hizo detenerse. Debatían tan seriamente, sus pequeñas caras arrugadas en concentración, como si estuvieran tomando la decisión más importante del mundo. Luego, después de un momento, una de ellas le dio la vuelta a la etiqueta del precio y su expresión cambió. Se volvió hacia su hermana y le susurró algo, y así la emoción se atenuó en los ojos de ambas. «No podemos», murmuró la primera niña, bajando la mirada. «Mamá dijo que hoy no hay juguetes», agregó la segunda, cambiando su agarre en el oso como si se resistiera a soltarlo. Andrew sintió algo inesperado tensarse en su pecho. Había pasado toda su vida rodeado de riqueza,
de personas que no pensaban dos veces en gastar miles en cosas que ni siquiera necesitaban. Ver a estas dos niñas dudar sobre algo tan simple como un animal de peluche se sintió extrañamente fuera de lugar en su mundo. Antes de que se diera cuenta de lo que estaba haciendo, se adelantó. «¿Qué tal si se llevan los dos?», preguntó, su voz tranquila pero cálida. Las niñas se volvieron hacia él al unísono, sus grandes ojos azules muy abiertos de sorpresa. «¿De verdad?», preguntó una de ellas con vacilación. Andrew asintió, alcanzando ambos osos de peluche del estante. «De verdad, si les gustan, deberían tenerlos». La segunda niña inclinó la cabeza, estudiándolo con una mezcla de curiosidad y sospecha. «¿Por qué?». Él soltó una pequeña risa ante su cautela. «Porque a veces la gente debería tener cosas bonitas solo porque sí». La cara de la primera niña se iluminó con pura alegría, mientras que la segunda todavía parecía insegura. Pero cuando miró el entusiasmo de su hermana, finalmente cedió, sus pequeñas manos agarrando el oso con más fuerza. «Gracias, señor», gorjeó la primera, rebotando ligeramente sobre sus pies. «Usted es muy amable», añadió la segunda, su sonrisa creciendo. Andrew se encontró sonriendo también, algo raro e inesperado. Lo intentó. Mientras las acompañaba a la caja registradora, las niñas se mantuvieron cerca, susurrándose en voz baja. Pudo notar que no estaban acostumbradas a esto, a actos de amabilidad aleatorios de extraños, y por alguna razón eso lo hizo sentir aún mejor al hacerlo. Cuando el cajero cobró los osos, Andrew se los entregó a las niñas él mismo, viendo cómo los abrazaban con fuerza, su alegría tan pura y sin filtros que casi lo tomó por sorpresa. «Asegúrense de cuidarlos bien», dijo, sin estar seguro de por qué de repente se sentía tan involucrado en este pequeño momento. «Lo haremos», prometieron al unísono, sus voces idénticas haciéndolo reír. Luego, tan rápido como habían entrado en su tarde, se dieron la vuelta y corrieron hacia la salida, su emoción llevándolas adelante. Andrew las vio irse, sacudiendo ligeramente la cabeza ante cómo un acto tan pequeño se había convertido en algo extrañamente significativo. Volvió al estante, listo para finalmente elegir un regalo y marcharse. Pero justo cuando se acercó a un juguete, algo lo hizo mirar hacia la puerta de nuevo. Las niñas habían corrido directamente a los brazos de una mujer que estaba justo afuera, sus pequeñas manos tirando de sus mangas mientras le mostraban con entusiasmo sus nuevos juguetes. Ella se agachó, apartando un mechón de cabello castaño oscuro detrás de su oreja mientras las escuchaba, sus labios entreabiertos de sorpresa. Luego, como si sintiera su mirada, levantó la vista. Todo el cuerpo de Andrew se quedó quieto. Su corazón golpeó contra su caja torácica, su respiración se le atascó en la garganta. Porque de pie allí, sosteniendo las manos de las dos niñas pequeñas, estaba un rostro que no había visto en 5 años. Kate. El nombre apenas salió de sus labios, pero él supo que ella lo había escuchado. Su expresión se congeló, su agarre en las niñas se tensó. Sus ojos azules se fijaron en los de él. Se veía exactamente igual. El mismo cabello castaño largo, los mismos ojos azules impactantes, la misma forma en que sus labios se entreabrían cuando la tomaban por sorpresa. Pero esto no era solo un reencuentro inesperado, esto era algo más grande, porque ahora, mientras miraba a las dos niñas pequeñas que se aferraban a ella, su cabello rubio brillando bajo las luces de la tienda,
sus ojos azules idénticos a los suyos. Sintió que todo su mundo se inclinaba sobre su eje. Las niñas no eran solo niñas al azar, eran suyas, y él nunca había sabido que existían. Kate sintió que todo su cuerpo se congelaba en el momento en que sus ojos se encontraron con los de Andrew. Era un momento que había pasado años temiendo, el que se había convencido a sí misma de que nunca llegaría. Se había dicho a sí misma que sus mundos eran demasiado diferentes ahora, que había hecho lo correcto al mantener la distancia. Pero mientras estaba allí, sosteniendo las manos de sus hijas, se dio cuenta de lo frágil que había sido esa ilusión. Las niñas todavía le tiraban de las mangas, sus pequeñas voces llenas de emoción mientras le contaban sobre el amable señor de la tienda que les había comprado los osos de peluche. Kate apenas registró sus palabras, su mente demasiado ocupada procesando el hecho de que el mismo hombre del que las había mantenido alejadas todos estos años estaba parado a unos metros de distancia, mirándola como si el suelo acabara de ser arrancado de debajo de él. Andrew dio un paso adelante, sus ojos azules fijos en los de ella. Pero ahora había algo diferente en ellos, algo que no había estado allí la última vez que se habían visto. Su mirada se desvió hacia las niñas, y Kate vio el momento exacto en que la comprensión lo golpeó. Ella lo supo antes de que él siquiera hablara. «Son mías», dijo, su voz tranquila pero firme, como si decirlo en voz alta lo hiciera real. Kate sintió que su garganta se tensaba. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Pudo ver el cálculo en su expresión, la forma en que su mente corría para encajar las piezas del rompecabezas, la forma en que sus manos se cerraban en puños a sus lados mientras luchaba por mantenerse compuesto. Kate. Su voz era diferente ahora, más áspera, con un borde crudo. «Dime la verdad». Las niñas seguían de pie a su lado, sin darse cuenta de la tormenta que se gestaba entre los adultos. No podía hacer esto aquí, no frente a ellas, no de esta manera. Se obligó a tomar una respiración profunda antes de agacharse a su nivel, metiendo un mechón suelto de cabello detrás de la oreja de una de ellas. «¿Por qué no van a elegir un libro?», sugirió, manteniendo su voz ligera aunque sus manos temblaban. «Mami necesita hablar con alguien por un minuto». Las niñas intercambiaron una mirada, sintiendo claramente la tensión, pero asintieron obedientemente antes de correr hacia la sección de la librería, a unos pasillos de distancia. En el segundo en que estuvieron fuera del alcance del oído, Andrew se acercó. «¿Cuánto tiempo planeaste mantenerme esto oculto?» Su voz era baja, controlada, pero ella podía oír la ira hirviendo justo debajo de la superficie. Kate tragó saliva con fuerza. «Andrew, ¿qué edad tienen?» Él la interrumpió sin apartar los ojos de los de ella. Ella dudó, sabiendo que ya no había escapatoria. «5», admitió en voz baja. Él contuvo el aliento por un momento y exhaló bruscamente, pasando una mano por su cabello como si intentara volver a la tierra. «5», repitió, casi para sí mismo. «Así que nacieron justo después». Él dejó la frase en el aire, pero ella supo exactamente lo que estaba pensando. Justo después de que ella se hubiera ido. Andrew negó con la cabeza, soltando una risa amarga. «Así que por eso desapareciste». Kate sintió una punzada aguda en el pecho. «No desaparecí», dijo, su voz más suave ahora.
Tomé una decisión. Su expresión se oscureció. Tomaste una decisión por mí. Ella se encogió ante la verdad en sus palabras. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Lo correcto. Él soltó un aliento incrédulo, su frustración finalmente rompiendo la máscara controlada que siempre usaba. Kate, me mantuviste a mis hijos lejos. Ni siquiera me diste la oportunidad de decidir si quería estar en sus vidas. Simplemente asumiste. Asumí porque te conocía, lo interrumpió, su voz temblando ligeramente. Sabía cuánto te importaba tu carrera, cuánto valorabas tu libertad. Tú mismo me dijiste que no estabas listo para una familia, que no querías sentar cabeza, que tenías cosas más grandes en las que concentrarte. Su mandíbula se tensó. ¿Y no pensaste que tal vez tenía derecho a cambiar de opinión? Ella tomó una respiración lenta, tratando de mantenerse entera. No quería que se sintieran como una obligación, Andrew. No quería que crecieran sabiendo que su padre solo apareció porque se sentía culpable o presionado. Sus ojos brillaron con algo ilegible. ¿Eso es lo que piensas de mí? Kate dudó. Luego negó con la cabeza. No, pero en ese entonces estaba asustada, estaba sola, y no sabía si alguna vez me perdonarías si te lo decía. Andrew exhaló bruscamente, su frustración cambiando a otra cosa, algo más cercano al dolor. Se pasó una mano por la cara, mirando hacia otro lado por un momento antes de volver a mirarla. ¿Y ahora qué? Su voz era más tranquila ahora, pero no menos intensa. ¿Esperas que simplemente me marche? El pecho de Kate se tensó. No. Bien, dijo, con la mandíbula apretada con determinación, porque no lo haré. Por primera vez desde que lo había visto de nuevo, ella realmente le creyó. Kate había imaginado esta conversación 1000 veces en los últimos 5 años. En algunas versiones, Andrew estaba furioso, gritándole acusaciones. En otras, era indiferente, confirmando todos sus peores miedos de que nunca habría querido ser parte de la vida de sus hijas. Pero esta intensidad tranquila, esta emoción cruda en sus ojos, era algo para lo que no se había preparado. Podía sentir el peso de su mirada mientras él procesaba todo, los músculos de su mandíbula tensándose y relajándose, como si estuviera luchando por no explotar. Kate conocía a Andrew lo suficientemente bien como para entender que cuando se quedaba en silencio, cuando su mente trabajaba a través de la información más rápido de lo que él podía formar palabras, era solo cuestión de tiempo antes de que encontrara una manera de recuperar el control. Y en este momento, ella podía verlo tratando de averiguar exactamente en qué posición se encontraba en todo esto. Finalmente exhaló, frotándose la mano sobre la cara antes de bajarla, sus ojos azules fijos en los de ella, con una intensidad que le revolvió el estómago. Necesito verlas de nuevo. Kate se puso rígida. Andrew, no estoy preguntando. La interrumpió, su voz firme pero no cruel. Son mis hijas, y no voy a fingir que no existen solo porque no supe de ellas antes de hoy. Kate tragó saliva con dificultad. No es tan simple. Sus ojos se oscurecieron. Para mí sí lo es. Ella apartó la mirada, mordiéndose el labio. No saben quién eres. No saben que tienen un padre. La expresión de Andrew cambió ligeramente. Un destello de algo vulnerable pasó por su mirada antes de que la enmascarara con determinación. Entonces es hora de que se enteren. Kate sabía que este momento llegaría, pero no tenía idea de cómo prepararse para ello. Había pasado años protegiéndolas,
manteniéndolas a salvo de la posibilidad de la decepción de un padre que tal vez no las hubiera querido si lo hubiera sabido. Pero ahora, de pie allí, enfrentando la realidad que había mantenido enterrada durante tanto tiempo, podía ver que lo había subestimado. No se estaba marchando. No estaba arremetiendo ni tratando de echarle la culpa a ella. Estaba manteniendo su posición, listo para luchar por un lugar en sus vidas, y ella no estaba segura de si se sentía aliviada o aterrorizada. Se obligó a tomar una respiración. «Todavía están adentro», dijo con vacilación, mirando hacia los estantes de libros donde las gemelas estaban hojeando páginas coloridas, completamente ajenas a la tormenta que se desataba a su alrededor. «Pero esto no puede suceder de golpe. Necesito presentártelas la manera correcta». Andrew asintió, su expresión seria. «¿Cómo?» Kate dudó. «Dame algo de tiempo. Déjame hablar con ellas primero. Déjame explicarles las cosas de una manera que no las asuste ni las confunda. Solo tienen 5 años, Andrew. No entienden las cosas como nosotros». Su mandíbula se tensó y ella pudo notar que odiaba la idea de esperar. Pero después de un momento, asintió. «Bien, pero quiero ser parte de esto, Kate. No quiero esperar semanas o meses para que decidas cuándo es el momento adecuado. Necesito conocerlas». Ella lo miró, realmente lo miró, y por primera vez en mucho tiempo se permitió creer que tal vez esto no sería tan desastroso como había temido. Tal vez realmente lo decía en serio. Tal vez estaba listo de una manera en la que no lo había estado en ese entonces. Ella exhaló lentamente. «Está bien». Sus cejas se fruncieron ligeramente, como si no hubiera esperado que ella estuviera de acuerdo tan fácilmente. Pero ella enderezó los hombros, encontrando su mirada con determinación. «Hablaré con ellas esta noche, y si están de acuerdo, podemos organizar algo para que las veas pronto». Andrew la estudió cuidadosamente antes de asentir lentamente. «Pronto», repitió, dejando en claro que no la iba a dejar alejarlo. El estómago de Kate se retorció mientras miraba a sus hijas, sus risitas inocentes, llenando el aire mientras hojeaban sus libros. No tenía ni idea de cuánto estaba a punto de cambiar su mundo, y tampoco lo sabía ella. Kate pasó todo el viaje a casa, tratando de averiguar cómo les iba a explicar esto. Seguía mirando por el espejo retrovisor a las 2 niñas pequeñas en el asiento trasero, sus cabezas rubias a juego, inclinadas sobre sus nuevos osos de peluche, completamente ajenas a la tormenta que rugía dentro de ella. ¿Cómo le dices a 2 niñas de 5 años que el hombre que les compró juguetes no era solo un amable extraño, sino su padre? ¿Cómo les haces entender algo tan grande, tan trascendental, sin asustarlas o hacerlas sentir que su mundo de repente no les era familiar? Para cuando se detuvo en la entrada de la casa, sus manos apretaban el volante con demasiada fuerza. Se obligó a tomar una respiración profunda antes de darse la vuelta en su asiento. Las niñas seguían perdidas en su propio pequeño mundo, riéndose mientras hacían que sus animales de peluche hablaran entre ellos. «Niñas», dijo Kate suavemente, esperando a que ambas la miraran. «Mami necesita hablar con ustedes sobre algo importante. ¿Está bien?» Ambas se quedaron quietas de inmediato, sus ojos azules brillantes mirándola con curiosidad. «¿Es sobre los osos de peluche?», preguntó Emily, agarrando el suyo contra su pecho. Kate dejó escapar un suave aliento. «No, cariño, es sobre el hombre que se los dio».
Ambas niñas se animaron al instante. «Fue amable», intervino Sophie, pateando sus pequeños pies con entusiasmo. Dijo que a veces la gente debería tener cosas bonitas solo porque sí. Kate forzó una sonrisa. Su corazón le dolía por lo fácilmente que habían aceptado la amabilidad de Andrew. «Lo sé, cariño, pero hay algo que necesito decirle sobre él». Emily inclinó ligeramente la cabeza, sus dedos corriendo sobre el suave pelaje de su oso. «¿Qué?» Kate tragó saliva, su garganta tensa. «Ese hombre es alguien muy especial. No es solo una persona amable. En realidad, es alguien a quien se suponía que debían conocer hace mucho tiempo». Sophie frunció el ceño confundida. «¿Cómo qué? ¿Un amigo de mami?» Kate tragó saliva, su garganta tensa. «No, cariño, él es su papi». El silencio llenó el auto. Emily y Sophie la miraron fijamente, sus rostros idénticos congelados, mientras procesaban lo que acababa de decir. Kate supo que tenía que dejarlas procesarlo a su manera, así que se quedó en silencio, dándoles espacio para reaccionar. Finalmente, la pequeña ceja de Emily se frunció. «¿Nuestro papi?», repitió, su voz insegura. Kate asintió. «Sí, cariño, su papi». Sophie se movió, agarrando su oso de peluche con más fuerza. «Pero nosotras no tenemos papi». Kate sintió algo retorcerse en su interior, una punzada aguda de culpa y arrepentimiento. «Lo sé, cariño, y eso es porque tomé la decisión hace mucho tiempo de no decirle sobre ustedes. Pero lo vi hoy, y ahora lo sabe, y quiere conocerlas». Las niñas intercambiaron una mirada, una conversación silenciosa pasando entre ellas, que solo las gemelas parecían entender. Kate contuvo la respiración esperando. Finalmente, Emily se volvió hacia ella. «¿Él quiere ser nuestro papi?». Kate exhaló lentamente, asintiendo. «Sí, cariño, quiere». Sophie seguía frunciendo el ceño ligeramente. «¿Será amable como hoy?». La garganta de Kate se sintió tensa de nuevo, pero asintió. «Sí, quiere conocerlas a las dos, pero solo si ustedes quieren conocerlo». Emily se mordió el labio, mirando su oso de peluche como si tuviera la respuesta. Después de una larga pausa, finalmente habló. «¿Podemos hacerle preguntas?». Los labios de Kate se curvaron en una sonrisa pequeña y triste. «Claro que pueden, cariño». Sophie se quedó en silencio por un momento más, antes de asentir lentamente. «Está bien». El corazón de Kate se encogió. «Está bien». Emily asintió también, un poco más segura esta vez. «Está bien». Kate sintió una ola de alivio tan fuerte que casi la mareó. Nopa había sabido cómo iría esta conversación, pero ahora, mientras miraba a sus hijas, tan pequeñas pero tan abiertas a la idea de algo nuevo, sintió que la más mínima esperanza se instalaba en su pecho. Aún no conocían a Andrew, no tenían idea de cuánto estaban a punto de cambiar sus vidas, pero por ahora estaban dispuestas a intentarlo. Y eso era más de lo que podría haber pedido. Andrew pasó toda la noche mirando el pecho de su ático, su mente corriendo con todo lo que había sucedido. Había entrado en esa juguetería pensando que era solo otro día ordinario, pero ahora toda su vida había dado un vuelco. Tenía dos hijas, y no había sabido que existían hasta hoy. La realidad de ello se instaló como un peso en su pecho,
haciendo que fuera imposible dormir. Había construido toda su vida alrededor de la certeza, el control y la previsibilidad, pero ahora ninguna de esas cosas existía. Había pasado años creyendo que no era el tipo de hombre que necesitaba una familia. Se había convencido a sí mismo de que su carrera, su éxito y el imperio que había construido eran todo lo que importaba. Pero ahora, mientras yacía en la oscuridad de su dormitorio, todo en lo que podía pensar era en esas dos niñas pequeñas, su cabello rubio a juego, sus ojos azules brillantes, sus ojos y la forma en que le habían sonreído con una confianza tan inocente antes de correr de vuelta con su madre. No estaba seguro de cómo se suponía que debía procesarlo, pero sabía una cosa con certeza: no se iba a marchar. La tarde siguiente se encontró parado fuera de una pequeña cafetería, sus manos cerradas en puños a sus costados. Kate le había enviado un mensaje de texto esa mañana, diciéndole que había hablado con las niñas y que querían conocerlo. Realmente conocerlo. No solo como el amable señor de la juguetería, sino como su padre. Había leído su mensaje al menos una docena de veces, tratando de entender la idea de que dos niñas de 5 años ya habían tomado una decisión sobre él, incluso antes de que él hubiera descubierto qué tipo de padre iba a ser. Cuando la puerta de la cafetería se abrió, Kate salió primero, su largo cabello castaño recogido, sus ojos azules escaneando su rostro, en busca de algo. Vacilación, arrepentimiento, tal vez incluso miedo, pero él no sentía ninguna de esas cosas, solo sentía que todo su mundo estaba a punto de cambiar, y por una vez no estaba seguro de que eso fuera algo malo. Luego las vio. Emily y Sophie salieron de detrás de su madre, agarrándose de las manos como si no estuvieran seguras de si debían soltarse. Estaban vestidas con vestidos amarillos a juego, sus pequeñas caras llenas de curiosidad mientras lo miraban. El corazón de Andrew se encogió tan fuerte que casi olvidó cómo respirar. Kate se aclaró la garganta suavemente, mirando hacia ellas. «Niñas», su voz más tranquila. «¿Su papá?» Las palabras enviaron una extraña especie de escalofrío por su columna vertebral. Le habían llamado muchas cosas en su vida. Sal, multimillonario, líder, jefe, pero nunca papá. Las niñas lo miraron fijamente durante un largo momento, antes de que Emily, la más audaz de las dos, diera un pequeño paso adelante. «¿De verdad eres nuestro papi?» Andrew asintió lentamente, su garganta seca. «Sí», dijo, su voz más suave de lo que había esperado. «Lo soy». Sophie lo estudió cuidadosamente, inclinando la cabeza hacia un lado. «¿Por qué no nos encontraste antes?» La pregunta lo golpeó más fuerte de lo que había esperado. Miró a Kate, que ya se estaba preparando, claramente lista para intervenir. Pero él negó ligeramente con la cabeza. Tenía que responder esto él mismo. «No sabía de ustedes», admitió honestamente. «Su mamá no me dijo, y yo no sabía que debía buscarlas». Dudó antes de añadir, «pero lo habría hecho. Si lo hubiera sabido, las habría buscado». Las niñas intercambiaron una mirada, procesando silenciosamente sus palabras de una manera que solo las gemelas parecían entender. Emily se cruzó de brazos. «¿Te vas a ir ahora?» El pecho de Andrew se tensó. «No, no quiero irme». Sophie se mordió el labio. «¿Tienes otra familia?» Su respiración se atascó ligeramente ante la pregunta, y por primera vez se dio cuenta de que ese era probablemente uno de sus mayores miedos.
que él tuviera a alguien más, que tuviera una vida en la que ellas no encajaran. Se agachó para estar a su altura, asegurándose de que pudieran ver la sinceridad en su rostro. «No tengo a nadie más», dijo suavemente. «Solo a ustedes dos». La expresión de Emily cambió ligeramente, como si no esperara esa respuesta. Los dedos de Sophie se curvaron contra su vestido mientras lo estudiaba de nuevo. «¿Quieres ser nuestro papi?», finalmente preguntó. Andrew ni siquiera dudó. Más que nada. Durante un largo momento, ninguna de ellas dijo nada. Luego, para su completa sorpresa, Emily dio un paso más cerca y extendió su pequeña mano. Andrew la miró por un segundo antes de extender lentamente la suya, su mano mucho más grande envolviendo la de ella. Su agarre era pequeño pero firme, y el calor de ello envió una extraña ola de emoción a través de él. Sophie dudó por un momento más antes de dar un paso adelante también, tomando su otra mano. «¿Está bien?», susurró. Andrew tragó el nudo en su garganta. Todo su mundo se estrechó a las dos pequeñas manos que sostenían la suya. No estaba seguro de cómo sería el futuro. No estaba seguro de cómo se suponía que debía navegar por todo esto. Pero mientras miraba a sus hijas supo una cosa con certeza. No se iba a ir a ninguna parte. Andrew no sabía qué había esperado de ese primer encuentro, pero mientras se alejaba de la cafetería, su mente aún intentaba procesar todo lo que acababa de suceder. El peso de las pequeñas manos de sus hijas en las suyas había persistido incluso después de que las hubieran soltado. Y por primera vez en su vida, había sentido algo que no tenía nada que ver con los negocios, el poder o el éxito. Había sentido la aterradora y abrumadora realidad de que era responsable de dos niñas pequeñas que nunca habían sabido que él existía hasta hoy. Kate había accedido a dejarlo verlas de nuevo, pero había sido clara. Tenía que ser gradual. Necesitaban tiempo para acostumbrarse a la idea de él. Y por mucho que Andrew odiara la idea de esperar, lo entendía. Había pasado 5 años ausente de sus vidas, incluso si no había sido su culpa. Y ahora tenía que ganarse un lugar en ellas. Esa comprensión se instaló profundamente en su pecho mientras se sentaba en su oficina más tarde esa noche, mirando el horizonte de la ciudad. Había pasado años construyendo un imperio, haciéndose un nombre, pero nada de eso lo había hecho sentir como se había sentido cuando Emily y Sophie lo habían mirado y lo habían llamado su papi por primera vez. Cuando su teléfono vibró, miró la pantalla, sorprendido al ver el nombre de Kate. Dudó por un segundo antes de responder. «Hola», dijo, reclinándose en su silla. La voz de Kate era más suave de lo normal, casi vacilante. «Las niñas han estado hablando de ti sin parar desde que salimos de la cafetería. Emily sigue preguntando si tienes una oficina grande como las de los dibujos animados, y Sophie quiere saber si alguna vez luchaste contra un dragón». Andrew soltó un suspiro de risa, frotándose la nuca. «Odio decepcionarlas, pero no creo que dirigir una compañía sea tan emocionante como luchar contra dragones». Kate se quedó en silencio por un momento antes de volver a hablar. «Quieren verte de nuevo. Pronto». Su corazón dio un vuelco. Sí, admitió. Iba a esperar un poco más, pero creo que si lo hago, seguirán preguntando hasta que ceda. Andrew sonrió ante la idea. Un calor se extendió por su pecho. «Estoy de acuerdo con eso. ¿Qué tienes en mente?» Kate dudó antes de responder. «Algo pequeño,
Algo fácil. Tal vez el parque, un lugar donde se sientan cómodas. Andrew asintió, aunque ella no podía verlo. El parque suena perfecto. Acordaron una hora y después de colgar, Andrew se encontró mirando su teléfono por un largo momento. Esto estaba sucediendo. Iba a verlas de nuevo. No como extrañas. No como el hombre que, sin saberlo, les había comprado osos de peluche en una juguetería, sino como su padre. Era aterrador, abrumador, y sin embargo, por primera vez en años, algo en su vida se sentía exactamente donde se suponía que debía estar. Cuando llegó el día, Andrew estaba parado en la entrada del parque antes de que ellas llegaran, sus manos metidas en los bolsillos de su abrigo mientras escaneaba el área. Nunca había sido de los que se ponen nerviosos, pero ahora, mientras esperaba que Kate y las niñas llegaran, sintió un tipo de ansiedad que nunca antes había experimentado. No estaba acostumbrado a la incertidumbre, a sentir que el resultado de algo estaba completamente fuera de su control. Luego, las vio. Emily y Sophie corrían delante de Kate, su cabello rubio rebotando mientras corrían hacia los columpios. Kate las seguía a un ritmo más lento, dándole un breve asentimiento antes de hacer un gesto hacia las niñas. «Están emocionadas», dijo, «y un poco nerviosas». Andrew exhaló. «Yo también». Los labios de Kate se curvaron ligeramente. «Estarás bien». Él no estaba seguro de que eso fuera cierto, pero apreció el intento de tranquilizarlo. Las niñas ya estaban subiéndose a los columpios cuando finalmente se dieron cuenta de que él estaba parado cerca. Emily saludó primero. Su pequeña cara se iluminó. «¿Viniste?» Andrew sonrió. «Claro que sí». Sophie inclinó la cabeza. «¿Trajiste un dragón?» Él se rió acercándose. «Esta vez no, pero tal vez la próxima». Emily pateó sus pies, tratando de hacer que el columpio se moviera. «¿Puedes empujarnos?» Por un momento, Andrew se quedó allí, sorprendido por lo natural que era la petición. No lo estaban tratando como a un extraño. No estaban actuando como si no estuvieran seguras de que él estuviera allí. Eran solo dos niñas pequeñas que querían que su papá las empujara en los columpios. «Sí», dijo, poniéndose detrás de ellas. «Puedo hacer eso». Comenzó despacio, sus manos presionando suavemente contra sus espaldas mientras se balanceaban más alto. Sus risas llenaron el aire y por primera vez en su vida, Andrew se dio cuenta de que el éxito no tenía que venir de salas de juntas o cuentas bancarias. A veces era tan simple como estar aquí. Andrew nunca pensó que algo tan simple como una tarde en el parque podría significar tanto. Había pasado años negociando tratos de millones de dólares, asistiendo a eventos de alto perfil y tomando decisiones que afectaban a miles de personas. Pero nada de eso se había sentido tan significativo como este momento, parado detrás de sus hijas, empujándolas en los columpios, escuchando sus risas mientras se elevaban más alto en el aire. Era el tipo de momento que nunca se había permitido imaginar. Sin embargo, ahora que estaba aquí, no podía creer que casi se lo perdiera. Emily era la más aventurera de las dos, reclinándose ligeramente mientras se balanceaba más alto, sus rizos rubios rebotando con el viento. Sophie, por otro lado, era más cautelosa, riéndose nerviosamente cada vez que sus pies dejaban el suelo por un segundo demasiado largo. Rápidamente aprendió sus límites. ¿Qué tanto empuje era el correcto para Sophie? ¿Cómo a Emily le gustaba ir más alto? ¿Cómo ambas gritaban de risa cuando él las sorprendía dándoles un pequeño empujón extra? Después de un rato, se detuvieron, arrastrando los pies contra la tierra para detener los columpios.
Sophie se bajó primero, corriendo hacia el tobogán, mientras que Emily se giró para mirarlo, sus ojos azules llenos de curiosidad. ¿Vienes mucho al parque?, preguntó inclinando la cabeza. Andrew soltó una pequeña risa, negando con la cabeza. En realidad, no. No creo haber estado en un parque desde que era niño. Emily frunció el ceño como si fuera la cosa más extraña que jamás hubiera escuchado. ¿Pero dónde juegas? Él dudó por un momento, sin saber cómo responder a eso. Había pasado tanto tiempo de su vida trabajando, esforzándose más, escalando más alto, que la idea de simplemente jugar, de simplemente disfrutar de la vida por el simple hecho de hacerlo, se sentía completamente ajena a él. Supongo que nunca lo pensé realmente, admitió. Emily pareció considerar esto antes de tomar su mano y darle un pequeño tirón. ¿Vamos?, dijo. «Vamos a jugar». Andrew miró a Kate, que los observaba desde un banco cercano con una sonrisa cómplice, y luego de nuevo a Emily, que ya lo estaba tirando hacia el juego de la selva. Nunca había sido de los que dicen no a un desafío, y si su hija pensaba que necesitaba aprender a jugar, él no iba a discutir. Durante la siguiente hora, Andrew hizo cosas que nunca pensó que haría. Se arrastró por túneles demasiado pequeños para él, se deslizó por toboganes que claramente no estaban diseñados para adultos, e incluso se encontró en un sub y baja con Sophie, que se reía cada vez que subía en el aire. Era ridículo, era infantil y, sin embargo, no podía recordar la última vez que se había reído tanto. En un momento, estaba ayudando a Sophie a construir un castillo de arena cerca del borde del parque, cuando Emily se sentó a su lado, apoyando la barbilla en sus manos. «Eres divertido», dijo, observándolo con atención. Andrew levantó una ceja. «¿Divertido cómo?». Ella se encogió de hombros. «Pensé que los papás se suponía que eran serios todo el tiempo, pero tú no lo eres». Algo en esa declaración hizo que su corazón se tensara. Había pasado toda su vida siendo serio, siendo el hombre que la gente esperaba que fuera, pero con ellas, con sus hijas, no tenía que ser esa persona. Podía simplemente ser. «Papá, a veces puedo ser serio», dijo con una sonrisa, «pero solo cuando tengo que serlo». Emily sonrió. «Bien, porque ser serio es aburrido». Sophie asintió de acuerdo, dando palmaditas en la parte superior de su castillo de arena. «Nos gustas no aburrido». Andrew sintió que algo cambiaba profundamente dentro de él, algo que no podía expresar con palabras. Les gustaba, no porque fuera exitoso o poderoso, no porque les hubiera comprado juguetes o las hubiera llevado al parque. Les gustaba simplemente porque estaba allí. Kate los llamó unos minutos después, haciéndoles saber que era hora de irse. Andrew sintió una punzada de decepción, dándose cuenta de que no estaba listo para que el día terminara. Había pasado gran parte de su vida persiguiendo la próxima gran cosa, siempre mirando hacia adelante, siempre concentrado en lo que vendría. Pero hoy, por primera vez, solo quería quedarse en el momento. Mientras caminaban hacia el estacionamiento, Sophie extendió la mano y tomó la suya sin pensarlo 2 veces. Él la miró sorprendido, pero ella solo le sonrió como si fuera lo más natural del mundo. Emily, no queriendo quedarse fuera, agarró su otra mano, balanceando sus brazos de un lado a otro mientras caminaban. Andrew vio a Kate observándolos, su expresión ilegible. Por un momento se preocupó de que los apartara, que les recordara que se tomaran las cosas con calma, pero en su lugar,
Ella solo le dio un pequeño asentimiento, un acuerdo tácito de que, al menos por ahora, esto estaba bien. Cuando llegaron al auto de Kate, Sophie se giró hacia él, su pequeña cara seria. ¿Vienes mañana? Andrew se agachó para estar a la altura de los ojos de ambas. Si quieren que lo haga. Emily asintió sin dudarlo. Sí. Sophie sonrió. Entonces tienes que hacerlo. Andrew sintió que su garganta se tensaba. Miró a Kate, cuya cara era ilegible, antes de volver a mirar a sus hijas. Para siempre. Kate no dijo nada mientras las ayudaba a subir al auto, pero antes de cerrar la puerta, lo miró por un largo momento, algo no dicho pasando entre ellos. Tenía mucho que compensar. Había perdido años que nunca podría recuperar, pero tenía hoy y tenía mañana, y por primera vez en su vida supo exactamente por qué estaba luchando. Andrew siempre había creído que su éxito se medía por lo que construía, los tratos que cerraba, las compañías que expandía, los números en su cuenta bancaria. Pero a medida que pasaban los días, a medida que pasaba más tiempo con Emily y Sophie, comenzó a darse cuenta de que nada de eso se comparaba con lo que estaba construyendo ahora. La tarde siguiente, como prometió, se presentó en el parque de nuevo. Pero esta vez, algo era diferente. Cuando las niñas lo vieron, no dudaron. No lo estudiaron con cautelosa curiosidad, ni lo trataron como a alguien que todavía estaban tratando de entender. En cambio, corrieron directamente hacia él, sus pequeños pies levantando polvo mientras se arrojaban a sus piernas, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de él sin pensarlo dos veces. Por un momento, Andrew se quedó allí, completamente quieto, tratando de procesar el hecho de que sus hijas lo estaban abrazando, como si les perteneciera. No estaba seguro de qué hacer con el inesperado calor que inundaba su pecho, así que hizo lo único que tenía sentido. Se agachó y las abrazó de vuelta. Kate los observó desde unos pasos de distancia, con los brazos cruzados sobre el pecho, pero esta vez no había tensión en su rostro. Solo algo más suave, algo casi vacilante, como si no estuviera segura de si confiar en lo que estaba viendo. Sophie fue la primera en retroceder, sus ojos azules brillando mientras le sonreía. «Pensamos que tal vez te habías olvidado». Andrew sonrió, alborotando sus rizos rubios. «Les dije que estaría aquí». Emily lo miró seriamente. La gente a veces dice cosas, pero luego no viene. Algo en la forma en que lo dijo hizo que su estómago se retorciera, y él miró a Kate, que ya estaba mirando hacia otro lado, fingiendo concentrarse en otra cosa. Se dio cuenta entonces de que esto no era solo sobre probarse a sí mismo con sus hijas. Se trataba de probarse a sí mismo también con su madre. Él exhaló y miró a Emily. «Bueno, yo no soy solo gente, soy su papá». Emily lo estudió por un momento antes de finalmente asentir, como si decidiera que esa era una respuesta aceptable. Luego lo agarró de la mano, tirando de él hacia el juego de la selva. «Vamos, tenemos un juego para jugar». La tarde pasó como un borrón de risas y pequeñas victorias. Sophie lo hizo sentarse en la hierba y ver cómo intentaba, y fallaba, hacer una vuelta de carro, riéndose cada vez que caía de lado. Emily insistió en que la ayudara a escalar las barras de mono, y cuando finalmente lo logró, le sonrió con un tipo de orgullo que hizo que algo en su pecho le doliera. Kate se quedó cerca,
observando, pero no interfirió. Lo dejó ser su papá. Cuando el sol comenzó a ponerse, todos se dirigieron de regreso al estacionamiento, las niñas caminando delante de ellos, todavía sosteniendo sus osos de peluche de la juguetería, mientras charlaban sobre la mejor parte del día. Kate lo miró. ¿Eres bueno con ellas? Andrew la miró, sorprendido. Era la primera vez que ella lo reconocía. No sé lo que estoy haciendo la mitad del tiempo, admitió. Solo estoy tratando de resolverlo sobre la marcha. Ella sonrió ligeramente, metiendo un mechón de cabello detrás de su oreja. Bienvenido a la paternidad. Él soltó una suave risa. Tú lo haces ver fácil. Ella negó con la cabeza. No lo es, pero vale la pena. Él asintió, viendo a sus hijas caminar delante de ellos, sus pequeñas manos balanceándose en el aire mientras hablaban. Sí, dijo en voz baja. Lo es. Cuando llegaron al auto, Emily se dio la vuelta. ¿Podemos verte de nuevo mañana? Andrew ni siquiera dudó. Claro. Sophie lo miró con los ojos muy abiertos, y el día después, él se agachó para estar a su altura. Estaré aquí tantos días como quieran que esté. Emily sonrió. Para siempre. Andrew sintió que su garganta se tensaba. Miró a Kate, cuyo rostro era ilegible, antes de volver a mirar a sus hijas. Para siempre. Kate no dijo nada mientras las ayudaba a subir al auto. Pero antes de cerrar la puerta, lo miró por un largo momento. Algo no dicho pasando entre ellos. Tenía mucho que compensar. Había perdido años que nunca podría recuperar. Pero tenía hoy, y tenía mañana. Y por primera vez en su vida, supo exactamente por qué estaba luchando. El final de esta historia tiene un profundo peso emocional, porque no se trata solo de un hombre que descubre que tiene hijos. Se trata de redención. Segundas oportunidades. Y el poder del amor para remodelar incluso las vidas más rígidas. Andrew comienza como un hombre que prospera con el control, que cree que el éxito se mide por el poder y los logros, pero a través de Emily y Sophie aprende que el verdadero éxito no se trata de dinero o estatus, se trata de presentarse, de estar allí para las personas que más te necesitan. El viaje de Kate es igual de significativo. Tomó una decisión hace años por miedo, por un deseo de proteger a sus hijas de la decepción. Creía que estaba haciéndolo mejor, pero en el proceso les negó la oportunidad de conocer a su padre, verla bajar sus muros, verla comenzar a confiar en Andrew. Es una transformación tan grande como la suya. Pero el corazón de esta historia reside en Emily y Sophie. Son inocentes, llenas de amor incondicional y abiertas a dejar que alguien nuevo entre en su mundo. Ellas son las que le enseñan a Andrew lo que significa ser padre, no a través de grandes gestos, sino a través de los pequeños momentos cotidianos que construyen un vínculo real. Su aceptación de él no se trata de su riqueza o éxito, sino simplemente porque él es de ellas. Los momentos finales, donde Andrew promete estar allí para siempre, son un poderoso reflejo de lo lejos que ha llegado. Al principio, era un hombre que no tenía idea de lo que se estaba perdiendo. Al final, sabe exactamente lo que ha encontrado y se niega a dejarlo ir. Es una historia sobre encontrar lo que realmente importa, sobre asumir la responsabilidad y sobre aprender que el amor real e incondicional,
es la cosa más valiosa que una persona puede tener. El pasado no se puede cambiar, pero el futuro se construye con elecciones, y Andrew, por primera vez en su vida, está eligiendo algo más grande que él mismo.